Elías Ortega. Sí, Está presente en clase, ¿no? sí, doctor. Ya. Bueno, en esto nos quedamos, ¿no? ¿Por qué él le ha agarrado al cariño a las arboviroses? Porque aparte de matar con dengue, de fastidiar con chikungunya, agarra la parte más afectiva de una persona, ¿no? Y les y la respuesta era pues que miren la cara de frustración de una mujer, ¿no? Cuando una mujer tiene un hijo es la más grande ilusión de su vida, ¿no? Para mujer no hay hijo malo, ni chico, ni pobre, ni rico, ni pericote, ni nada. Lo que es peor, como le digo, los hombres, ahora que no están formados en valores, dejan esta responsabilidad solamente en las mujeres, pero no solamente en nuestro país, sino también esto sucede en Brasil. En Brasil, en las favelas, ¿no? Aquí hay una mujer hermosa, joven, ya se queda solita pues, a criar su gordito, que no se sabe hasta dónde va a llegar con sus situaciones límites de daño. Es el epicentro de la pobreza, la ignorancia, la insalubridad, los guetos de Brasil. Entonces, decíamos en la charla que dimos en 2016, porque este es referencia del 2016, que adrede les pongo para que razonen en la necesidad de contar con literatura nueva, actualizada, ¿no? Entonces, acá decíamos en la conferencia que si tenía el hijo circunferencia normal, no se preocuparan, pero si tenía circunferencia por debajo de 34, sí se preocuparían. La cruda realidad nos demostró que los focos cerebrales estaban dispersos y que iban ocasionando daño, aún con perímetro cefálico normal. Y por eso es importante que lo vayan conociendo esto. Ahora, hablando de las medidas de control y prevención, en nuestro país falla mucho esto. Por ejemplo, un ejemplo es la vigilancia de la zona de Tumbes o la zona de Brasil, por ejemplo. La zona de Tumbes es un caldo abierto para la entrada de delincuentes. Si bien es cierto, hay venezolanos que son profesionales, que se comportan bien, pero al igual que sucedió con Cuba, años atrás vinieron a nuestro país los más grandes delincuentes de Cuba y ahora están llegando los más grandes delincuentes de Venezuela, que saben de nuestras debilidades, ¿no? Y que no le tienen miedo a la policía porque la policía parece que no estuviera preparada para controlar esto, ¿no? Todos vemos acciones delictivas todos los días. Y con esa plata permiten aperturar negocios turbios, a comenzar a hacer riqueza en un país que los ha cobijado, pero los ha cobijado para bien, no para mal.
Bueno, junto con la entrada a la delincuencia, ¿por qué pongo énfasis a esto? Porque ha ingresado pacientes con SIDA, ha ingresado pacientes con hepatitis B, con vaginitis, ah, con todas las hongos, gérmenes, etcétera, en algunas mujeres que para subsistir ejercen la prostitución porque tienen buen cuerpo, ¿no? Entonces la policía, bien, gracias, ¿no? Eh, a 50 metros del puesto de vigilancia de la policía han hecho su propio puente de madera y por ahí pasan a su gusto, ¿no? Entonces llama la atención la doble moral que se tienen de los sistemas de vigilancia, ¿no? Por eso que un político que tiene dinero puede escapar por la frontera fácilmente. Ahora bien, el control de detección de laboratorio que se debe hacer con migrantes, porque repito, no solamente ingresan como turistas o como refugiados, sino que debe estar pues sano. Un hombre del Tren de Aragua está lleno de tatuajes, cortes, baleado, y es fácil reconocerlo, ¿no? Además que el sistema de cómputo detecta pues qué personas tienen antecedentes a nivel internacional incluso. Entonces, esa gente, aparte de hacerle del despistaje de SIDA, de todas las enfermedades, sífilis, entre las que ustedes conocen, tienen que hacerse un despistaje de su estado delictivo, porque al fin y al cabo, nosotros vamos a sufrir la consecuencia de eso. No es infrecuente ver a universitarios que por un celular le meten un balazo y lo matan. Entonces, eso agrava la situación del país, la delincuencia, ¿no? Ahora, ¿qué manejo clínico vamos a hacer si están entrando como a su casa? Están recorriendo toda la Panamericana Norte y nadie se les acerca a pedirle papeles para ver su estado de salud, su estado ah, laboral, ¿no? Si tienen antecedentes o no. Entonces, la medida de prevención y control prácticamente en nuestro país están pintadas, ¿no? Pero cuando uno hace una crítica al sistema, ¿no? Eh, no lo ven bien, pero es la realidad, ¿no? El manejo integrado de vectores con Ecuador, bueno, más o menos está funcionando esto por la cercanía y porque terminó aparentemente la lucha de la frontera, ¿no? Y evidente Ecuador y Brasil no llevan pues de encuentro en cuanto al manejo de fronteras en la situación de salud. Tanto es que hay niños eh, peruanos que van a la frontera de Colombia y entonces la frontera no está bien cuidada, ¿no? En cuanto a viajeros, ya les he comentado como Pedro en su casa, aquí entra todo el mundo, ¿no? Problema delictivo que va a ahondar la delincuencia común, el narcotráfico, ¿no? Y para suerte, muchos millonarios nuevos en el país pues han hecho la riqueza en base al narcotráfico, en base al soborno que los viajeros hacen para poder ingresar a este país rico que le da todas las oportunidades del mundo y que pagan de mala manera.
Entonces, como le decía el otro día, un maestro enseña la realidad, un profesor disimula la realidad y solamente se limita a hablar de terrenos médicos, que en realidad la medicina puede resolver algunos aspectos, pero no todos. Los principales no lo resuelven. Ejemplo, eh, cuando ocurrió en Pisco, el terremoto que afectó Ica, gran parte del sur del Perú, el gobierno de un presidente que se quitó la vida destinó recursos, ¿no? Pero estos recursos se licuaron, ¿no? Prácticamente desaparecieron en proyectos y esas cosas. Y en realidad las personas han tenido cada uno que rehacer su vida y rehacer sus cosas a su manera, ¿no? Diferente lo que ocurre en Turquía ahora, ¿no? Donde la Fuerza Armada, las fuerzas civiles, incluso países extranjeros le dan una mano para que se levante ese pueblo. Pero acá no ocurrió eso, ¿no? Se licuó la plata destinada a reconstruir. Pero hubo un gobierno venezolano de un paciente fallecido, de un presidente fallecido. Y esas casas prefabricadas están hasta el momento paradas, tienen su cerco de madera, tienen ventanas, ¿no? Que protegen al paciente y protegen sobre todo de las epidemias porque tienen depósito de agua, ¿no? Cuando hay un terremoto de grado 8, pues se rompen las cañerías, los desagües, hay contaminación, falta de agua, falta de alimentos, y entonces empiezan las epidemias. Y felizmente este gobierno donó casas prefabricadas, ¿no? Esa es la manera que recibir ayuda, pero que también el gobierno debe tomar decisiones para contrarrestar estas causas de epidemia y de enfermedades. A ver, ¿a qué defecto ven aquí? ¿Nadie quiere opinar? Doctor, las prendas de vestir que están al fondo están expuestas a los tóxicos y eso pues va a tener contacto con la piel de los pacientes, ¿no? ¿Quién habla? Doctor Reilly Pimentel Sánchez. Ya, parcialmente tienes razón, pero aquí lo que más llama la atención es siempre el cholo barato. Lo mandan a fumigar, pero el que fumiga no tiene la vestimenta necesaria para hacer la fumigación. Igual que el COVID, cuando se inicia el COVID, lo mandan a los médicos a atender, ¿no? A cara pelada, ¿no? Entonces, se infectan, no se infectan, ya eso no es problema del gobierno. Reaccionan tardíamente. Aquí el problema principal, pues, es este pobre trabajador, le darán sus 100 soles, lo mandan a fumigar, pero se va a impregnar de insecticidas que posteriormente pueden tener el efecto del herbicida, producir alteraciones cromosomiales y que ese trabajador resulte haciendo linfomas o alguna forma de leucemia. Entonces, uno también tiene que ver por el prójimo, ¿no? No simplemente mandarlo por la necesidad de trabajar, hazlo, ¿no? Entonces, hay que también tener ese sentimiento de hacer las cosas bien, ¿no?
a pesar que él por su ignorancia no sabe a dónde se está metiendo. Él lo que quiere ganarse es su dinero, pero hay que hacerlo. Esta es la forma correcta que ha debido estar como medida de prevención de fuentes de crecimiento de arbovirosis, ¿no? Entonces, terminado su jornada, se quita su gorra, su mascarilla, su mameluco, lo desecha y listo, se tira a un baño y se protege, pues, ¿no? Entonces, se ha ganado la vida limpiamente, ¿no? Y el médico que lo ha ordenado hacer el salubrista que le ha mandado a ordenar esta fumigación se debe sentir con la conciencia tranquila. Pero cuando uno hace las cosas mal, pero hay algunos pues que no tienen conciencia, ¿no? Han perdido totalmente los valores y no saben a lo que lo están exponiendo a la gente. Después, yo siempre he dicho, el médico es un líder de la comunidad. Cuando ustedes vayan a la sierra, a la selva o a sitios alejados, como que yo voy, ¿no? Acá a Cañete nomás, que voy siempre. Entonces encontramos estos problemas. Entonces organizar a la comunidad para que se compre su tanquecito. Ese tanquecito cuesta 600 soles. Las cañerías ahora son de plástico, ya no son de plomo. Y siempre entre la población hay uno que está trabajando en construcción civil, se le pide una ayuda para que realice las conexiones de cañerías, de agua potable si lo hubiera, ¿no? Cuando hay pozos de agua como en Chilca, por ejemplo, ¿no? Aquí decirles que pongan tapa, ¿no? Cuando hay llantas abandonadas, potos abandonados, ¿no? Esto lo deben de destinar, por ejemplo, a Purima, Ayacucho, ¿no? Donde se preparan calzados denominados hojotas que duran 10 años, que resisten el agua, el barro, todo, ¿no? Y para la gente pobre, pues es materia prima. Y acá dale vuelta pues a los potitos para que no se carguen de agua, ¿no? O en todo caso, si recolectan agua de lluvia, después de que han recolectado su agua de lluvia, le den vuelta o lo tapen, ¿no? Ahora, medidas de prevención y fuente de crecimiento. Yo estoy seguro que ninguno de los poblados alejados de nosotros del norte tiene sistema de aspiración por bomba. Y estos son los baldes más hermosos, que son de pintura, ¿no? Se cargan del agua, pero esta agüita hay que hacerla hervir o clorar. Hay pastillas de cloración para evitar ingerir eh, medicación, perdón, agua que esté contaminada, ¿no? Acá cuando se crean lagunas, ¿no? Evitar que los niños naden, jueguen, porque acá puede encontrar amebas de vida libre, ¿no? Entonces puede enfermarse el chiquillo. Acá esta es una fábrica de zancudos, de Aedes, entonces tiene que secarse eso, ¿no? Pero todo es cuestión de que la comunidad se organice, ¿no? Ah, bombas de aspiración de agua, que debe existir por lo menos una, ¿no? Enseñarles a no tener recipientes de chicha así sin tapa, tienen que ponerle su tapita, ¿no? Todas estas tienen que tener su tapita y no entran las moscas. La chicha es riquísimo, pero la contaminación con mosca, o si la tienen llena de agua, es un criadero
ya es Ayiti y a cualquier anófeles. Enseñarle a la población que no saque agua con la mano, ¿no? Entonces hay sistemas de ingresar un balde por una polea y sacar el agua de los depósitos, ¿no? Si si no se ha lavado bien en las uñas, contiene elementos contaminantes, ¿no? Esto que estaba frente a mi hospital 2 de Mayo ha desaparecido, pero debe haber por ahí buscando estos cilindros de agua que tenían tapa. Entonces acá le ponían un cañito, ¿no? Le hacían un hueco y le ponían un cañito y le servía a cada casa como tanque individual y valían bien barato, valían. Entonces acá, por ejemplo, los ha tapado con un balde, con una tapa de olla que ya está vieja, aquí con bolsa de plástico de 20 céntimos, aquí con el mantel de la mesa, han criado sus mosquiteros, ¿no? Entonces, que venga un salubrista a una comunidad, por decir selvática, es un milagro de Dios, porque cada comunidad, la única comunicación que tienen es vía peque-peque, ¿no? Entonces, para clorar o medir el estado de esta agua, hay que enseñarles o llevarles pastillas cloradas o en todo caso enseñarles que el agua de lluvia que recolectan, que la hagan hervir, ¿no? El hervido, entre comillas, potabiliza el agua, ¿no? Pero por lo menos es una fuente de cuidado. Acá es lo que ocurre los 1 de noviembre, ¿no? Siempre en las entradas de nuestro cementerio y de casi todos los cementerios, la gente vende flores con floreros bien bonitos. O así como el día de la amistad, hoy día están vendiendo flores, rosas rojas con florero de 200, 300 soles. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como van al cementerio, le ponen las flores. A los 10 minutos que se han ido los deudos, ¿no? El que lo vendió se lleva las flores y el florero y lo vuelve a revender a otro que está ingresando, ¿no? Lo mismo ocurre con las lápidas, ¿no? Cuando muere un, por ejemplo, un gerente de Unicachi, ¿no? Agarra, se pone una lápida con su nombre, la Virgen María, Cristo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y al día siguiente le han sacado la lápida y borran su nombre y se queda sin nada. Si lo han enterrado con terno, el paciente, el difunto, se queda sin terno. Y sé de casos que han dejado desmolados porque tenían dientes de oro, anillos de oro. Así está el país, ¿no? Por más enrejado que le pongan, esto lo palanquean y lo abren. Entonces tiene que haber una cultura nueva de valores, ¿no? Eh, en que esto se cambie, ¿no? Después, si van a fumigar aparte del uniforme, avisar a la comunidad, por ejemplo, que el día domingo se vayan de paseo, que va a ser fumigado la ciudad, que van a entrar en condiciones buenas, sobre todo tener antecedentes de que el trabajador que va a ingresar no es ladrón, ¿no? A mí me vinieron a poner el gas
y durante la venta del gas no me di cuenta que me habían sustraído cosas, ¿no? Y parece que el contratado, o los contratados fue un albañil peruano y un peón venezolano, que tenía la cara uno del tren de Aragua. Ese probablemente ha sustraído cosas en mi domicilio. Entonces tiene que entrar un empleado con vestimenta, con identificación y sin antecedentes. Entonces, eso es en cuanto a fumigación de áreas contaminadas. En cuanto a decomiso de artículos de plástico, en lugar de decomisarlos, tienen que instruirlos de que lo mantengan tapados. Y si se produce el decomiso, esto tiene que retornar en forma de baldes con tapas, bateritas con tapas, ¿no? Este decomiso no es gratuito, porque esto lo venden a centros de reciclaje. Y los que han decomisado ganan su dinero, pues. Entonces, eso no hay que hacer con la población, porque eso crea disgustos, protestas, ¿no? Estas cosas que ustedes están viendo ahora en enseñanza virtual, esto se puede ahora repotenciar, ¿no? Hay muchos que graban esto y lo envían a otros sitios y se puede ver la realidad de lo que está ocurriendo. Lo mismo en los aeropuertos, decomisan perfumes finos, tienen la potestad de revisar las maletas con el cuento de buscar qué lleva uno. En el aeropuerto de Colombia yo llevaba una tijera quirúrgica y me la decomisaron. ¿Y a quién se pide ayuda? Usar repelentes que están fabricados con plantas y resinas de local, en este caso de la selva central. O también ahora hay sprays repelentes que son industriales, que tienen una permetrina a bajas dosis. No hay vacuna porque ya les dije que es una enfermedad que no ataca a grupos de poder. No hay interés por buscar tratamientos porque no agarra pues a gente que tiene bastante poder económico. Si la situación fuera como el SIDA, que ataca a grupos de poder, hace rato hubiera estado la vacuna y los medicamentos. El tratamiento entonces es sintomático, usar acetaminofén para la fiebre. Hidratar, hay soluciones hidratantes que pueden usar ustedes, ¿no? Si no hay hidratantes, 1 litro de agua con un poco de zanahoria, una pizca de sal y una pizca de azúcar o remolacha o chancaca, ¿no? O jugo de caña. No se aconseja el uso de aspirina por el riesgo de sangrado, porque como no han detectado si es Zika o es dengue, entonces pueden agravar el proceso. Y en el país a veces se improvisa una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, este chico tiene dengue con Zika, entonces va a necesitar aféresis de plasma, ¿no? Pero para hacer aféresis de plasma se necesita máquinas modernas. Entonces,
Lo único que queda es darle tratamiento de sostenimiento para que su propio organismo reaccione e intente salvar la vida. Pero unidad de cuidados intensivos debe haber en todo el país. Y el COVID lo ha demostrado, ¿no? Eso de improvisar y hacer a última hora siempre trae malas consecuencias. Tiene que haber medicamentos a la mano y todo eso, ¿no? Pero para eso tienen que haber autoridades pertinentes, gente que conozca medicina y a su vez gente que mm, sea muy diplomática para tratar con el ministro de Economía, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Agricultura, ¿no? En, en política no hay que ser soberbio, ¿no? Creer que porque uno es ministro de Salud lo va a resolver todo, y eso no es cierto. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de los huaicos. Todos los años problema de los huaicos. No hay encauzamiento de los ríos, ¿no? Pérdida de plantaciones. Todos los años. O sea, desde que yo existo en este mundo, la misma cosa. ¿A dónde va el dinero para mejorar los sitios donde hay estos? Son sitios conocidos, ¿no? Sino que no hay mucho interés. Los políticos están dedicados a llegar a un puesto porque es la salvación de su vida. Salen millonarios luego de 5 años de estar como congresista, ¿no? No necesitan más que eso y después ya a vivir la vida. Este es un arco que lo usamos para pie diabético, también puede usar como mosquitero. Este es un hula hula, que las chicas utilizan para sacar cintura, ¿no? Estos son tules que cubren los comedores, ¿no? Y por supuesto, esta es una foto peruana de la selva central, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero por lo visto vamos a tratar de seguir caminando y caminando y caminando para hacer el camino. Hay algunas otras formas más inteligentes de que llegue gente recta, correcta, a modificar las cosas, ¿no? Gente recta y correcta. Muy bien, voy a pasar a otro tema. Espéreme un minuto.
Voy a presentar mi pantalla. A ver. Sí, sí, doctor. ¿Se ve? Ya, bueno. Entonces, ahí les comienzo a tratar de dar clases sucesivas de acuerdo a lo que han enviado en el sílabus, ¿no? Entonces, los parásitos intestinales, como ustedes saben, son frecuentes, ¿no? En Lima no tanto, pero en las periferias de Lima sí. Entonces, las infecciones de parásitos en el ser humano constituyen un problema sanitario, sobre todo en nuestro país. Siempre lo que yo les hablo está orientado a nuestro país, ¿ah? Lo que hay en otras partes del mundo es, bueno, es problema de ellos, pero yo trato de que ustedes conozcan la realidad del país, ¿no? Causando, yo diría, más del 10% de la diarrea, lejos, pues, ¿no? Lejos, porque cuando yo tengo oportunidad de ver pacientes del cono norte, ¿ah? No se puede uno, eh, digamos, tener ni idea de lo que hay actualmente porque no se investiga mucho. Entonces hay variaciones en la clínica de cuadros que son asintomáticos, en el caso, por ejemplo, de nosotros que vivimos en Lima, y en raras ocasiones causan la muerte. ¿Por qué? Porque hay parásitos que pueden perforar sobre una úlcera duodenal o estomacal, por ahí se meten. Las infecciones por protozoarios, la mayoría de los parásitos, los más conocidos, son la entamoeba histolítica, la Giardia, Cryptosporidium, Blastocystis hominis, y dentro de los parásitos grandes, Oxyurus, Ascaris, dentro de los patemientos, dentro de los cestos y los nematos, las Heminolepilastenias y los equinococos, por citar algunos. La ameba es una enfermedad, como ustedes han conocido en parasitología, causada por la entamoeba histolítica. Es la única ameba patógena para el hombre y que afecta a toda la población mundial. ¿Por qué? Porque a veces logra escapar de la potabilización del agua. Sobre todo nosotros en este verano se viene el agua cargada pues con vacas, perros, ratas muertas, ahogadas, y que contrariamente en época de verano que hay bastante agua, no debería faltar agua ni en ninguna parte de Lima, ¿no? Los trabajadores tienen problemas de potabilizar el agua, entonces empiezan los cortes selectivos. Entonces la prevalencia a nivel mundial depende del país. 0,5 pues será en Estados Unidos y el 81% pues será en el África. Y nosotros no estamos por ahí muy lejos del África. Se presenta una distribución mayor en los trópicos y en las zonas con condiciones sociosanitarias deficientes, ¿ya? La resistencia, como les decía, a los niveles de cloro hacen que aún en países desarrollados esta ameba esté presente. Esta es la foto de una ameba histolítica que está con los movimientos ameboideos, ¿no? Que se caracterizan por ingerir glóbulos rojos como una de sus principales características. En cuanto a la patogenia, existen, como ustedes han visto en parasitología, la forma quiste y la forma protozoárica, ¿no? Esta protozoárica es la forma invasiva, la que se va al colon y comienza a horadar el colon y puede invadirla
dando lugar a lo que conocemos como amebiosis intestinal. Las amebas inician la colonización de la luz adhiriéndose al moco del colon y parece que tuvieran un contenido enzimático que licúan el moco y comienzan a proliferar y pasar a los tejidos profundos. La invasión del intestino grueso por trofosoditos móviles se produce a nivel del ciego, colon ascendente, retrosigmoides. Es decir, en sitios donde no hay mucho movimiento colónico. Entonces, dan formación de úlceras y se van a la profundidad a formar amebomas. Entonces, pueden penetrar hacia las venas mesentéricas y por la circulación porta irse al hígado. Del hígado pasar al pulmón y del pulmón pasar a toda la economía, incluyendo cerebro. Estos abscesos hepáticos, ¿no?, pueden drenar. ¿Por qué ya se llaman abscesos? Porque lo que era parásitos, al haber gram negativos en los canalículos biliares, pues ya se forma un saco de pus, ¿no?, que puede drenar hacia la cavidad pleural, afectando el pulmón o afectando el pericardio y dando lugar a los famosos abscesos subdiafragmáticos, ¿no? O puede dar aparición a abscesos metastásicos. La acción citolítica de la inmunidad celular trata de dar o matar a las formas invasivas y se producen ulceraciones en la mucosa digestiva, ¿no? Y la flora digestiva microbiana, como les decía, porque por nuestras heces circulan gram negativos y anaerobios, entonces sobreinfectan estas pequeñas úlceras y dan lugar a localizaciones necróticas. La invasión de ameba inmediatamente produce anticuerpos específicos por parte del huésped vía humoral. Esta vía humoral es una protección inmunitaria eficaz hasta que el lugareño vuelva a su lugar de origen. La inmunidad celular ejerce un papel protector y existe una correlación entre el descenso del linfocito T y el desarrollo del absceso hepático amebiano. O sea, el tener buena defensa está en relación directa a hacer complicaciones. Es así que las exacerbaciones de la colitis y el megacolon tóxico se ve mucho en los pacientes con SIDA o en los pacientes que tienen pues linfoma, cáncer, ¿no? La presentación clínica es la que sigue, ¿no? Los que tienen buena inmunidad pueden eliminar quistes, ¿no? Y no tener mucho problema. Los que no andan bien de la inmunidad, sobre todo en el intestino delgado, comienzan ya a tener perturbaciones de posiciones acuosas, pérdida de agua, electrolitos que pueden agravar el cuadro. Hay formas de colitis no disentéricas, que es una forma más progresiva en que la infección va tomando al cuerpo humano. Entonces hay episodios recurrentes de diarrea con moco pero no sangre, con dolor abdominal, retorcijón y flatulencias. La disentería amebiana, que es la cuarta forma, esa es la forma clásica con la cual uno lo va a ver en consultorio. Es decir, es un paciente que tiene cólico, con deposiciones frecuentes, con moco, sangre y tenesmo, que prolonga 1 a 2 semanas y que tienen recurrencias, ¿no? Ese es
la forma más común que uno ve en consultorio. La forma de colitis semiviana necrotizante, bueno, ya eso uno lo ve en hospitalizados. Los lactantes y niños pequeños que todavía están en fase de maduración de su inmunidad, eso se ve en los recién nacidos del África o en pacientes que tienen SIDA, que hacen graves infecciones de gangrena intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal, perforación, hemorragias y muerte. En cuanto a la amebiasis extraintestinal, ya les he dicho que va por vía porta a la vena ácidos y puede subir al cerebro. Entonces, el absceso hepático cursa con la triada de fiebre, dolor abdominal e ictericia, con distensión abdominal. Si uno golpea la región del hipocondrio derecho, hay una hepatomegalia dolorosa. En cuanto a la amebiasis pulmonar, puede ser primaria o secundaria a la ruptura de un absceso hepático. También se puede ver con una placa simple. El paciente tiene tos con expectoración, a veces purulenta. En cuanto a la amebiasis cerebral, son pequeños, raros, pero hay. La amebiasis cutánea se ve facilitada por las costumbres que hay en el campo, de limpiarse con piedritas o con hojas. Entonces rasgan la piel, que es un órgano de protección inmunológica, y ahí se generan las úlceras anorrectales. El diagnóstico se requiere hacer unas 3 muestras de exámenes, ¿no? Para diferenciar amebas patógenas de no patógenas. Siempre se dice que hay que mandar a laboratorios de confianza, porque los laboratorios, para que lleve la deposición, te dan en un medio policilénico de Robinson que va a preservar las heces. En cambio, cuando uno no tiene esos cuidados, lleva las heces al centro de salud, a la posta o al mismo hospital, y el técnico del laboratorio ingresa a las 7 de la mañana, viene sin desayuno para poder marcar su tarjeta en hora. Y después se va a comprar su pancito, su cafecito, para poder tomar su desayuno, preparar sus sándwiches con el resto de sus colegas, y recién las pruebas del laboratorio las están haciendo a las 10 de la mañana. Resultado, examen de heces negativo. Ya se licuó el parásito. Entonces hay que tener cuidado cuando uno maneje examen de heces y huevo parásitos, hacerlo en laboratorios de prestigio, ¿no? En cuanto a la serología para Cantamoeba, no es el tema, pero ahora felizmente existen pruebas de ADN, pruebas de ELISA, que pueden detectar estas amebas de vida libre, y ahora tienen tratamiento. Entonces, también es útil las pruebas de inmunofluorescencia, ELISA de captura para inmunogm. Si uno tiene un paciente que le dice que tiene molestias en la región del ano, entonces manda a hacer una sigmoidoscopía flexible y se ve pues la presencia de úlceras aplanadas, pues, de bordes poco definidos con un exudado blanco amarillento. Cuando uno ingresa a hacer colonoscopía, puede identificar el trofozoito móvil, ¿no? Saca un poco de muestra y lo pone en un portaobjeto, y ahí puede identificar la forma trofozoítica de este parásito, ¿no? Y también puede hacer biopsias, ¿no? de colon,
y identificar rápidamente el problema antes de darle otra connotación. La detección del antígeno amebiano en heces mediante pruebas de ELISA de captura también está en boga, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%, pero son caras. Lo mismo la detección de PCR y el ADN genómico son caras. Entonces no vamos a pretender, porque el libro o la revista dice eso, pretender hacer en sitios donde no hay economías. En cuanto a rayos X de tórax, una elevación de la cúpula diafragmática nos hace sospechar de que el paciente tiene un absceso hepático. Una ecografía con esos ecógrafos de mano localiza el absceso fácilmente. La tomografía computarizada, ya estamos hablando de cosas mayores en hospital de tercer nivel. Lo mismo las gamografías y las resonancias. El diagnóstico diferencial debe hacerse enfermedad inflamatoria intestinal de origen inmunológico, que tienen formas crónicas recurrentes, muy difícil de diferenciar de las disenterías que son ocasionadas por parásitos o bacterias, ¿no? Debiendo descartarse antes de comenzar un tratamiento del uso de corticoides. El corticoide se usa en enfermedad inflamatoria de origen inmunológico, pero no así en las que son de origen infeccioso, ya que su utilización de corticoides puede acelerar la enfermedad y producir colitis fulminante, megacolon tóxico. La disentería bacilar, que es el parásito del chancho, colitis isquémica, que se presenta en los viejitos, diverticulitis, que lo tenía Fidel Castro, el Papa Juan Pablo, tuberculomas, que lo tienen los peruanos, apendicitis y carcinomas, que puede tener cualquiera de la población. En cuanto al tratamiento, les voy a dar lo que se está empleando ahora. El metronidazol es la droga de elección en nuestro medio. Paramomicina es un antibiótico de contacto que les voy a dar el uso, ¿no? Metronidazol se usa 500 miligramos o 750 miligramos cada 8 horas por 10 a 12 días. La paramomicina se da 500 miligramos cada 8 horas por 8 días. El tinidazol es un antiamebiano muy efectivo, pero carito. 200 miligramos día por 5 días hasta 10 días, ¿no? El dilosánido de furoato, eso no hay en el mercado, ¿no? Además, la aspiración quirúrgica del absceso, siempre en cuanto primero lo coberturen, esté coberturado con metronidazol o con tinidazol, ¿no? Pueden hacer un aspirado del absceso para que el paciente mejore rápidamente su estado general. Aquí tienen, ¿no?, el absceso. Aquí está la colonización en la parte del colon, donde se mueve menos. Puede pasar al hígado, al pulmón o al cerebro. Esto es lo más relevante en ameba histolítica, ¿no? Se ve acá una forma, ¿no?, donde lo característico es la presencia de glóbulos rojos en el citoplasma de esta ameba. Cuando se ve la forma quística, también con un poco de buena voluntad se puede ver la presencia de glóbulos rojos.
Se hace una tinción tricómica para intentar buscar tuberculosis, se encuentra ameba con glóbulos rojos dentro. Se hace una tinción de Lugol, se encuentra la ameba con el núcleo y sus glóbulos rojos. Lo mismo sucede acá, un quiste inmaduro con vacuola de glucógeno dentro. Y esta es la forma invasiva trofozoítica que se adhiere al moco del colon y que comienza a horadar el colon en profundidad. Acá la tenemos en otra tinción. Acá tenemos la forma trofozoítica que ahora ha dado la mucosa del colon, que ha penetrado a la submucosa y comienza la colonización en profundidad, ¿no? A esa lesión se le conoce botón de camisa, ¿no? Esto sería la pita de la camisa o el hilo y esto sería el botón. Entonces está llenecito de amebas. Entonces cuando uno no hace una buena historia, no hace un buen examen, puede decir que el paciente tiene tuberculosis, un cáncer, ¿no? Cualquier enfermedad, pero no piensa en ameba. Entonces produce resecciones y a un paciente con resección del colon no es lo mismo. Aquí cuando el amigo que está haciendo la sigmoidoscopía ve estas ulceritas, dice, este tiene una amebiasis intestinal, saca una muestra y se corrobora el diagnóstico. En los casos que no se ha diagnosticado bien, se saca segmentos de colon, se saca segmentos del hígado, ¿no? Claro que la ventaja acá es que el hígado repara el tejido. Acá le decía a los que tienen costumbre de limpiarse con piedras, ¿no? Con hojas, entonces en el campo, en la selva, pues facilita la entrada de la ameba. A los que tienen facilidad de llevar su ecógrafo, en el hígado ven accesos hepáticos pequeños, grandecitos, que pueden ser aspirados con guía ecográfica, pero previa cobertura, ¿no? O sea, tienen que estar 1, 2, 3 días ya con metronidazol. Estas son amebas que están presentes en el humano, pero que no son patógenas. Entonces, la idea es que buscar la ameba que tenga glóbulos rojos dentro, o si no, llevarse un vademecum o un libro que tenga láminas de parasitología, si ustedes están aislados, para que hagan el diagnóstico ustedes mismos, porque la ausencia de patólogos clínicos es alarmante fuera de Lima. Entonces, la presencia en heces de un quiste de ameba, ¿no? La ingesta de este quiste que madura por la vía oral hace que anide en el colon, que el colon por la circulación portal vaya al hígado, ¿no? Que por contigüidad o por el sistema venoso del ácido se va al pulmón y así puede viajar al cerebro. Entonces, esto es lo peligroso de esta enfermedad, ¿no? Pero para eso se requiere clínica y para pescarlo en esta etapa, no en las otras etapas de diseminación. Esto es lo mismo, pero para extranjeros no tiene relevancia.
Lo mismo acá, ¿no? En las heces uno elimina, ¿no? Los quistes van madurando, un quiste maduro ingresa al colon, del colon se va al hígado por la aorta, por los ácidos al pulmón y al cerebro. La colonización invasiva es en el colon. La enfermedad intestinal se va produciendo en diferentes segmentos y lo que es extraintestinal es salido de hígado, pulmón o cerebro. Tratamiento ya les hablé. La inmunidad, pues, ¿no? La inmunidad trata de controlar vía linfocitos helper, identificando al parásito, enviando natural killer o CD8 para que puedan destruir, ¿no? El absceso. Y los linfocitos B fabricando sus anticuerpos. Al ir este caballero nuevamente a su pueblo, a su sitio de origen, ¿no? Se vuelve a infectar por el agua o por las costumbres que tienen y vuelven a repetir el proceso. Entonces, explicarle que hay que tener más cuidado con el tratamiento del agua, sobre todo del agua. Este parásito es frecuente en áreas endémicas y epidémicas y es de mayor prevalencia en países industrializados porque por el problema de la potabilización. Su distribución es endémica a nivel mundial, por lo menos aquí en el río Chillón es también endémica. No sé cómo andaron los otros ríos porque no tengo experiencia habiendo analizado por ahí, pero me estimo que el río Chillón tienen el mismo. Bueno, les decía que los ríos que yo conozco que pudieran tener este problema es el Chillón, es el río Rímac, el río Mala y probablemente ya pronto el río Cañete. A medida que se van contaminando los ríos, la presencia de estos parásitos se va a hacer más extensa. ¿Por qué? Porque si un poblador de esas zonas no le ponen red de agua y desagüe, entonces compran tubos para hacer un desagüe y descargan en forma directa de sus negocios para el río. Entonces se va poco a poco contaminando, ¿no? La etiología es el género Giardia lamblia, que es el más importante, diagnóstico diferencial con las duodenales y las intestinales. Las otras giardias no son de afección al humano. En cuanto a la patogenia,
La vía de transmisión más frecuente es la fecal oral, sobre todo en las guarderías infantiles, donde son frecuentes brotes de Giardia, ¿no? Que los niños a veces son cuidados por personas que tienen poca educación, pero el problema es que en estas guarderías, en este colegio, no hay agua potable, no hay desagüe, entonces salen a jugar al patio que es de tierra y comparten sus alimentos, ¿no? Con sus uñitas cochinas, ¿no? En el juego ahí se van contaminando. Ahora, otro problema que tiene el niño de guardería es que como todavía es pequeño, no controla bien el esfínter y se pasa al pañal, pues, ¿no? Y tienen una conducta exploratoria de siempre meterse el dedito al ano, ¿no? Ahora, durante el recreo les decía que se comparte alimentos, el refresco, la fruta, ¿no? Y cuando no está, este, cuando no está lavada adecuadamente esta fruta, tienen este problema de infección por vía oral, ¿no? La giardiasis también pueden ser transmitidas al hombre por gatos, perros, ganado vacuno, ovejas, castores, o por vía venérea, sobre todo en los homosexuales, o a través del contacto oral anal, ¿no? Ahora que la situación de valores, como le decían antes, son sumamente preocupantes, ¿no? Eh, existen costumbres sexuales que vienen de Estados Unidos, de Italia, de Rusia, ¿no? Donde el ano es utilizado como un órgano de relaciones sexuales totalmente desenfrenadas y que van a causar pues, a futuro todo tipo de infección. La inmunorespuesta del huésped juega un papel importante en la eliminación del parásito y protegen contra la enfermedad, sobre todo aquellos que están comidos o que viven en sitios donde hay agua y desagüe. Participa la inmunidad humoral, sobre todo niveles elevados de inmuno-GM, inmuno-GG antidiaria y anticuerpos IgA que los defiende y que están esos anticuerpos en la luz intestinal. Junto con la inmunidad celular pueden eliminar carga parasitaria. En la clínica puede cursar en forma sintomática, por ejemplo, profesores que viven en San Borja, en Surco, que van a enseñar a pueblos jóvenes y actúan como portadores del parásito. ¿Por qué? Porque a veces tienen 2 turnos más. Se quedan a almorzar en los kioscos alrededor del colegio o dentro del colegio y ahí van a adquirir la yarda, pero como tienen buena capacidad para defenderse, entonces están como casos que no reportan muchos síntomas. Los casos que reportan diarreas agudas, crónicas, continuas o intermitentes van, defecan cerca al colegio, cerca al río, cerca al puquio y descargan carga parasitaria. Y luego de 15 días otra vez vienen las deposiciones acuosas con moco y cuando se van haciendo crónicas y hacen
deposiciones con sangre, que pueden durante semanas o años persistir con este problema. Porque ¿qué pasa? Que cuando un sujeto está con esto, va a la farmacia y la farmacéutica le vende Bactrim y la chica cree que le está haciendo un bien y entonces el sujeto calma momentáneamente su problema, pero luego reinicia. El periodo de incubación es de 5 a 15 días. Se puede acompañar con atorrea porque de tanta inflamación a nivel sobre todo de intestino delgado, las vellosidades se van acortando. La absorción se compromete, por eso que los que viven en zonas del cono no desarrollan mucho su estatura, ¿no? Hay muchos futbolistas que, siendo buenos muchachos, jugando a pelota, teniendo buena técnica, tienen poca estatura. Entonces, imagínense ustedes a Rui Díaz contra un defensa de Alemania. Le mete un caderazo y lo bota al pobre de Rui Díaz al suelo. Entonces tienen que desarrollar la habilidad. El chocolate, que se ven usados para poder jugar su deporte favorito. Pueden cursar con cólicos abdominales, con gran flatulencia, con sensación de vómitos o vómitos, con sensación nauseosa. No tienen ganas de trabajar, están desganados, no tienen apetito porque tienen hinchados sus intestinos de parásitos y de gases. Día a día pierden peso, están con manifestaciones nerviosas porque no pueden entender por qué tienen este problema de la diarrea. Y en los inmunodeprimidos de todo tipo, la enfermedad siempre da síntomas en diarreas graves, prolongadas y con mala asimilación. Los casos de contacto sexual o transmitido por contacto sexual desequilibran la homeostasis, el desequilibrio hidroelectrolítico. El diagnóstico, como siempre, se hace pues mediante un buen hemograma, ¿no? Que nos dice que hay cierta desviación izquierda. Hay que hacerle un té de tolerancia a la lactosa, pero estamos hablando de la gente de plata, ¿no? Radiología del intestino delgado para ver el tránsito intestinal. Cuando no son gente de plata hay que simplemente hacerle un examen de heces, procurando explicarle que vaya a un sitio de confianza para que le detecten la causa de la diarrea. Entonces, seguramente que cuando van a un laboratorio le darán un envase especial con alcohol polivinílico con formalina. Entonces, ahí sí va a salir positivo. Cuando no se utiliza esta técnica, a veces, aunque vaya a la posta o al centro de salud, siempre saldrán negativos y el paciente, estos falsos negativos, hace que prolongue su enfermedad. En Cayetanos tienen una técnica del entero test, que es una cápsula de gelatina con un pabilo que fluctúa entre 1,90 a 1,40 centímetros y que se va desenrollando durante la noche, y en las mañanas siguientes el fluido verdoso se va adhiriendo a la pita y lo sacan y lo exprimen. En el aspirado, donde está el líquido amarillento exprimido, se busca patógenos, entre ellos la Yardia. A veces
el paciente, como no ha podido ser diagnosticado de giardiasis por los problemas que le estoy diciendo de técnicas, me acuden a gastroenterólogos que le hacen una biopsia, entonces muestran una mucosa que puede ser normal o anormal, y cuando lo hacen el aspirado de líquido, ahí detectan el parásito. En los inmunodeficientes hay pues atrofia o aplanamiento de las vellosidades e infiltración de la lámina propia. La detección del antígeno por ELISA es cara, la técnica de DNA-PCR es cara, la inmunofluorescencia también es cara. O sea, estamos hablando de una enfermedad de pobres, pero para que tenga esto una real enfoque, tiene que enfocarse más hacia el grupo de riesgo. En cuanto al metronidazol, ¿no? Ya les he dicho que puede usar de 500 a 750 miligramos cada 8 horas por 10 días, porque el metronidazol que tenemos en nosotros es chino o de la India. Lamentablemente, cuando uno lo ha empleado, ve que la bioequivalencia no es igual, ¿no? Entonces, a no ser que emplee metronidazol de marca, y podríamos tener más confianza. El quinacril o la quinacrina, que era una excelente droga, aún para giardiasis resistentes, ha sido retirada por la FDA. Ya no podemos contar con eso. La furazolidina es un antibiótico. El timidazol sí es una buena droga, ¿no? 500 miligramos cada 8 horas por 5 días o por 8 días. La paramomicina es un antibiótico de contacto que no hay mucho en el mercado. Esto es otra manera también de estar manejando. 250 miligramos sería dosis para niños. El tinidazol 2 gramos en una toma. Habría que repetir eso en una semana, ¿no? La nitazoximida, que es bien prometedor, 500 miligramos cada 8 horas lo doy yo por 3 días. Y el albendazol, que es la bendición, ¿no? El albendazol es barato, se encuentra en todos los centros de salud. Se le da 400 miligramos por 5 días cada día, ¿no? Y la alternativa de la paramomicina, que está indicada en gestante porque no se absorbe, vuelvo a repetir que no hay en el mercado. En cuanto a la prevención, es un chiste porque localizar y tratar los contactos sospechosos es difícil porque no hay suficiente personal, enfermería o de enfermería técnica que pueda hacer esto. La educación familiar en relación a la higiene y manipulación de alimentos y excretas tienen que hacerlo profesores, porque no hay médicos que se desplacen a esa zona para poder hacer esta educación. Aquí tienen una forma artística de ver un trofozoito y de ver un quiste. Aquí tienen el ciclo vital, ¿no? Siempre eliminando el quiste de Giardia, ¿no? Que está el agua de río logran regar las plantas de fresas, de las peras, las manzanas, etcétera, ¿no? Y con ella nos llevamos el quiste, que luego desarrolla trofozoito en el intestino delgado por partición binaria, ¿no? Ese es el problema que nosotros tenemos en nuestra patria, ¿no? A través del agua o de las frutas podemos introducir los quistes, ¿no? En el intestino hay salida de quistes, se reproducen y comienzan
la eliminación de quiste por las heces. Contaminan los ríos, los riachuelos, los restaurantes campestres, etc. Entonces, cuando vamos a comernos un cevichito, estas lechugas lindas que traen de Ate, del río Rima, hay que lavarlas muy bien, ¿no? Para que no tengamos este problema después de colonizar nuestro intestino de estos trofozoitos de Yare. Acá tienen una Giardia que le han diagnosticado en el campo oscuro, seguro habrán pensado en otra enfermedad. Aquí a la tinción del Lugol, buscando causas de mala asimilación. Aquí en otra forma quística, aquí una forma trofozoítica, sin especificar qué es lamblia, ¿no? No van a pedirle al laboratorista que le especifiquen porque se parece, la intestinal se parece a la Giardia lamblia. Basta que a ustedes le digan presencia de Giardia, a no ser que hagan investigación, entonces tienen que pedir PCR, ADN o microscopía electrónica para que puedan tipificar el tipo de Giardia, ¿no? Tienen un quiste de Giardia que es identificado a la microscopía electrónica, pero este es fines de investigación. Ya tienen el trofozoito con fines de investigación. Parece una medusa. Aquí tienen intestinales, que es igualito a la lamblia. Todos se le parecen a la Giardia lamblia en las diferentes tinciones, de manera que en una persona que viene del campo o que está sin trabajo, que viene del cono, no es posible hacerle gastar tanto como para hacer un diagnóstico de este tipo. Lo importante es tratarlo, educarlo, en la medida que sea posible, ¿no? Yo, cuando tenía la edad de ustedes, también me daban esta clase, casi con las mismas características. Han pasado los años y sigue la misma cantaleta, ¿no? Por descuido de las autoridades que han pasado, ¿no? Que desgraciadamente, pues, ven en el puesto una forma de enriquecerse y se olvidan de la gente que les rodea. Y eso es por ausencia de valores, ¿no? Entonces yo sé que en el grupo de ustedes hay unos que entraron por la puerta, otros que entraron por la ventana. Así que tratarse de volver estudiosos para ser competitivos, porque ahora hay como 30 universidades de medicina que van a seguir votando médicos baratos y ya va a ser muy difícil que ingresen a buenos hospitales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ustedes son súper inteligentes. Entonces me despido hasta el día de mañana. Traten de pasar un día tranquilo, ¿no? Que no estamos para derrochar el dinero y el tiempo. Estudien y que a medida que estudien mejor se van a estar labrando un mejor porvenir. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.